En este video vamos a ver otra fuente de alimentación, la fuente simétrica, en la cual podemos obtener tanto tensiones positivas como negativas respecto de tierra, ¿sí? Habíamos visto la fuente de media onda, que era con un solo diodo. Habíamos visto la de onda completa con 2 y 4 diodos, o sea, puente. Y ahora vamos a explicar cómo podemos calcular la tensión de salida o diseñar una fuente simétrica en función de la relación de transformación, y vamos a ver el factor de rizado que ofrece esta, que se puede obtener en este tipo de fuente de alimentación. Fuentes simétricas y reguladores integrados. Vamos a comenzar dando una explicación sobre las fuentes simétricas, cómo calcular las tensiones y cómo calcular el factor de rizado, cómo mejorarlo, ¿sí? Y después, vamos a ver el regulador integrado LM317. ¿Qué es una fuente simétrica? Una fuente simétrica proporciona dos voltajes de salida de igual magnitud, ¿sí?, respecto de tierra. Vamos a ver que este tipo de fuentes se utilizan mucho en circuitos electrónicos, especialmente para alimentar circuitos en los cuales hay amplificadores operacionales. Este ejemplo, podemos obtener una tensión positiva y una negativa. Lo que hay que tener en cuenta, ¿sí?, en este tipo de fuentes es que tenemos un transformador con punto medio, que después, entre los dos extremos del secundario, vamos a conectar la disposición esta de diodos en formato de puente, ¿sí? Tenemos dos capacitores que van a filtrar cada uno, los dos, tanto la parte positiva como la parte negativa, y las dos resistencias de carga. Como podemos observar acá en este ejemplo, tenemos dos valores de capacidad distintos. Esto es a modo de ejemplo. Por general, por supuesto, siempre que tienen que ser igual, estos valores iguales, para obtener el mismo rizado, tanto en B1 como en B2. ¿Sí? La tensión de Ripple tiene que ser lo menos posible. Tenemos que mantenerlo, recordemos en los videos anteriores, debajo del 3%. Entonces, también la resistencia de carga, como vemos acá, es distinta. Pero en un circuito práctico, tanto la RL1 o la RL2 son iguales, así como también son iguales C1 y C2. Esto es a modo práctico para saber calcular. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que en este tipo de rectificadores, de fuentes simétricas, lo que vamos a restar de caída del diodo, ¿sí?, va a ser solamente un diodo, ¿sí? Un solo diodo es el que de manera instantánea, de manera simultánea, va a reducir la tensión en la salida, ¿sí? ¿Cómo es que funciona esto? Ahí vamos a ver en el simulador, a ver si podemos reducir un poquito la velocidad. Si nos fijamos, fíjense, cuando está en verde, significa que está en directa. Fíjense que primero conduce este y después este. Vamos a dejarlo ahí. Primero este y después este. Así sucesivamente. Pero también en el mismo instante está conduciendo este que está acá y este, ¿sí? Entonces se van a ir alternando los diodos, ¿sí? Imagínense, en este momento acá tenemos, vamos a tratar de resumirlo de una manera fácil. Acá tenemos un semiciclo positivo en determinado momento. Este diodo va a quedar en directa, este que está acá. La corriente va a pasar por la carga y va a ir a tierra, ¿sí? Va a volver acá, ¿sí? En ese mismo instante que acaba de suceder eso, recién les comentaba, en este punto acá, en este extremo, va a haber una tensión negativa, ¿sí?, que va a alimentar esta salida. En ese momento va a quedar en directa, ¿cuál? Uno de los diodos opuestos, ¿sí?, a este. Entonces, solamente uno de los diodos va a conducir por cada polaridad, ¿sí? Para esta salida va a conducir primero este y después este. Y para esta salida, primero va a conducir este y después este. Ese sería aproximadamente el orden, ¿sí?
Bueno, recordemos entonces, repito, que la tensión que va a haber este lado vamos a ver solamente la caída de un solo diodo. O sea, si acá hay 10 volt pico, acá vamos a tener 9,3 pico, ¿sí? Ya filtrado. ¿Qué es lo que cambia? La frecuencia es la misma, o sea, de otra onda completa. La frecuencia de salida va a ser de 100 Hz, o sea, si ingresan 50 van a salir 100, por eso es de onda completa, ¿sí? Entonces, bien, acá tenemos la fuente simétrica. Bueno, bien, vamos a tratar de hacer una breve práctica de diseño. Imaginemos que acá queremos obtener una fuente que tenga más 12 menos 12 volts, ¿sí? Un factor de rizado que sea menor al 3%. Recuerden que este era un parámetro de calidad. No debería tener más de esto. Entonces, bueno, acá tenemos 12. Nos habíamos dicho que en este tipo de fuentes, de este lado, si solamente teníamos la caída de un solo diodo, por lo cual acá vamos a necesitar tener 12,7. Esto es lo que vamos a necesitar de tensión. Bueno, estos 12,7 los voy a tener entre este punto y acá también. 12,7 y acá también 12,7. Bueno, por lo cual entre este punto y este punto lo que voy a necesitar son 25,4 volts, ¿sí? Pico. Bueno, ¿cómo defino la relación de transformación acá? Yo sé que acá tenemos 311 volts, ¿sí? Era el pico de la tensión. Entonces acá tenemos relación de transformación igual 311 sobre 25,4. Si hacemos la cuenta son 311 dividido 25,4, relación de transformación 12,24. Entonces acá vamos a hacer 12 a 1, ¿sí? 12 a 1. Bien, acá ya tenemos definido la relación de transformación. 12,2. Bueno, podría haber elegido otro valor. Podría haber elegido 12 o podría haber elegido 13, pero tengo más cerca 12. Hay veces se especifica que esta tensión de alimentación tendría que ser 12 volt, por ejemplo, más menos 5%. Entonces yo sé que esto no debería variar de 12,6 entre 11,4. A veces aparece esta especificación. Entonces ahí donde puede ser que si yo elijo el entero superior, me voy a 13 o me voy a 12, puede ser que acá se me dispare, no quede dentro de este rango, entonces tengo que probar con el otro factor de transformación, ¿sí? Bueno, ya tenemos definido el transformador, tiene que ser de 12 a 1. Bueno, vamos a calcular el valor de C ahora. ¿Cómo voy a poner un valor del capacitor si tengo o quiero una tensión de rizado que sea menor del 3%? ¿Sí? Bueno, algo que no quiero que quede ahí en el aire es, imagínense que yo ahora elegí un factor de 12, me quedé en 12, entonces el valor de la tensión que voy a tener acá va a ser de 311. Y el factor de transformación elegí 12, me fui para abajo. Esto da 311 dividido 12, me da 25,9, ¿sí? 25,9. Yo lo que venía calculando eran estos 25,4, ¿sí? Ojo que acá es importante ver lo que sucede. Yo tengo 25,9, ¿sí? De este lado, entre este punto y este punto tengo 25,9, habíamos dicho. Pero esto se divide en 2, ¿sí? Así que esto va a ser, voy a tener 12,9, ¿no?
25.9 dividido 2, 12,95. Entonces acá voy a tener, en vez de 12,7 que yo había calculado antes, voy a tener 12,95. ¿sí? Esto es lo que voy a tener efectivamente. Después tengo que restar un diodo, por lo cual acá voy a tener 12,25. Bueno, acá ya me quedo tranquilo porque estos 12,25 están dentro de esta RAM, ¿sí? Entonces hice bien en elegir el 12 como factor ahí de transformación. Bueno, ahora sí vamos a seguir adelante con el rizado. El rizado, el 3% de 12, ya son 12,25 por 0,03, 0,36, ¿sí? Yo sé que mi tensión de rizado tiene que ser menor a 0,36 volts, porque es el 3% de lo que yo tengo acá, ¿sí? 12,25. Bien. Bueno, ¿cómo lo inserto esto en la fórmula? Yo sé que la tensión de rizado era igual a la corriente de carga, IL, que la corriente pasa por acá, sobre la frecuencia, que para este era 100, por C, el valor de C. ¿sí? Bueno, el valor de C es lo que yo voy a calcular, C. C es el valor que quiero calcular. Esto lo voy a poner acá abajo, entonces es IL sobre 100, porque es la frecuencia para una onda completa, por BR. ¿Y cuánto es BR? 0,36, ¿sí? Que es esto, el 3% de 12,25. Entonces la corriente de carga, vamos a calcular, IL va a ser igual a 12,25. Acá hay una resistencia de carga de, vamos a poner 470, que es un valor comercial, ¿sí? 470, y L va a ser igual a tensión de salida, la V1, sobre la RL. Tensión de salida, habíamos dicho que era 12,25 sobre 470 es igual a 12,25 dividido 470 es igual a 26 miliamperes, ¿sí? 0,026 amperes. ¿sí? Esto por 100 dividido 100 por los 0,36. ¿sí? Esto me va a dar un valor de capacidad. Este era de 0,026 ¿sí? amperes. Bueno, entonces ya puedo calcular el valor de C. Entonces hacemos la cuenta acá. A ver, me queda 0,026 dividido 100 igual por 0,36 me da esto. C igual 156 microfaradios. ¿sí? 156 microfaradios. ¿sí? Entonces, muy bien. Esto es lo que yo ya definí. Definí el capacitor que me asegura un 3% de rizado. ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a continuar con la presentación. Hemos visto la fuente simétrica, cómo calcularlo. Acá tenemos un ejemplo. ¿sí? Acá tenemos directamente el programa para hacerlo. Se puede ver este programa, me gusta porque se ven los sentidos de las corrientes. Yo puedo aumentar la velocidad de la corriente del simulador y la velocidad del simulador y puedo ver qué pasa en cada semiciclo de entrada si quiero. ¿sí? Está muy interesante. Bien, acá tenemos para este ejemplo en el cual tiene capacitores distintos y resistencias de carga distintos, vamos a tener distintos valores de rizado tanto para V1 como para V2. Bueno, acá dice cuál va a ser la tensión B de C en V1 si C1 no funciona. O sea, si este C1 está abierto,
ya no voy a tener una tensión continua, sino que voy a tener una tensión pulsante. En ese caso sí voy a calcular la BDC, que para este caso la BDC, si no estuviera el capacitor, recuerden que la BDC solo la puedo calcular cuando no está el capacitor, sería de 2B pico sobre pi. ¿Sí? Ese es el valor eficaz de la tensión pulsante. Y por último dice, ¿qué pasa si C2 estuviera en cortocircuito? Si esto está en cortocircuito, ¿sí? Acá B2 va a ser 0. ¿Sí? Bien. Bueno, y pasemos a los reguladores integrados. Ahora, muchas veces en las fuentes de alimentación vamos a encontrar estos dispositivos electrónicos, ¿sí? Están diseñados para mantener una tensión de salida constante. ¿Sí? Se dicen integrados, bueno, ya tiene un circuito interior. ¿Sí? ¿Cuáles son los más característicos? Por ejemplo, este 7805 que puede regular 5 volt, también hay otros valores como 0,9, 0,12 y la línea de tensiones negativas acá cambia el 8 por el 9. ¿Sí? Tenemos, este es muy popular. ¿Sí? Lo que tienen estos reguladores es que, bueno, es una pérdida de potencia tremenda. Imagínense que yo quiero entrar a una, quiero obtener 5 volts, pero acá quizás tengo muchísimo más, y este es el circuito típico de aplicación. Tengo, por ejemplo, tengo que inyectar acá una continua por lo menos 3 volts mayor a la salida que quiero obtener. Bueno, esa diferencia de 3 volts entre la entrada y la salida va a caer acá, se va a disipar como calor en este transistor, ¿sí? Igual, si estoy disipando calor, estoy perdiendo energía, ¿sí? Eso no es un regulador eficiente, ¿sí? Acá, bueno, explica eso mismo. Estamos hablando de este tipo de reguladores, tienen eficiencias muy bajas, ¿sí? Del orden de los 40 a 30%, ¿sí? Bueno, esta es la forma de conectarlo, ¿sí? El 7805, atrás de un puente de alimentación. Desde que los capacitores cambia la capacidad, son bastante más pequeños. Estos ya vienen, son de 100 nanofaradios en la entrada y la salida, ¿sí? Son por recomendación del fabricante, ¿sí? Para mejorar la estabilidad de la regulación. Bueno, acá tenemos el LM317, que acá sí, bueno, hay una actividad interesante en la cual, a diferencia del anterior, este es un regulador fijo, y acá tenemos el regulador variable que utiliza mucho. Y bueno, entre el juego, cómo combinamos estas dos resistencias, R1 y R2, voy a obtener distintas tensiones de salida. ¿Sí? Bueno, acá la propuesta es cuánto debería valer R2, cuánto debería R1 para obtener una Vout de 12 volts. Entonces, bueno, hay que aplicar esta expresión que está acá, la Vout es 1.5 volts, 1 por 1 más R2 sobre R1, más corriente de ajuste por R2. Vamos a ver que esta I de ajuste es muy pequeña, por lo cual este término por lo general lo podemos llegar a despreciar, ¿sí? Nos concentramos en esto y con esto vamos a obtener la tensión de regulación. Este es el circuito, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es un barrido de corriente continua que aplicamos entre 1 y 30 volts de entrada en pasos de 1 volt. Entonces se va incrementando la tensión y cuando se estabilizó significa que ahí en este momento, bueno, los valores, por ejemplo, acá este es de 12, los borré porque, bueno, hay que calcularlos. Entonces, bueno, hay que aplicar la expresión y ver cuánto valdría R1 y R2 para obtener esta salida, ¿sí? Acá tenemos en el simulador también, bueno, acá tenemos, vamos a probar. Acá yo le puse valores de referencia, por ejemplo tenemos 300 y 2K. Con estos valores, fíjense lo que sucede. O sea, yo con esto lo que voy a incrementar, recuerden que tengo que esto se setea de acá, ¿sí? De simulación, configuración, análisis, barrido, ¿sí? Entonces pongo que la B1, el tipo de barrido quiero que sea lineal, quiero que comience en 1 volt, que termine en 30, incrementos de A1. Eso me asegura que cuando yo dé OK a la simulación, se va a incrementar la tensión desde 0 prácticamente hasta los 30 y vemos en qué punto empieza ya a regular. Obtuve 9.7 volts con estos valores, ¿sí? Ya está regulando ahí. Por más que la tensión aumentó hasta los 30 volts, en los 9, perdón, 9.6, 9.7 ya se estabilizó. Significa que esta relación de resistencias
me ofrece una salida de 9.9 voltios. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tendrían que poner ustedes para que acá aparezcan los 12 voltios? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy.